Bien, hasta acá hemos hecho un proceso quizás más interno, más introspectivo, porque hemos hablado sobre tres temas. Hablamos por un lado sobre el tema de los miedos, sobre por qué surge ese miedo a hablar en público, que tiene que tiene mucho que ver con esto del miedo al rechazo, de miedo a ser rechazado por el otro. Pero en realidad lo que hablamos en ese primer módulo, ese primer encuentro, es que en realidad es uno el que no se acepta y cuando le afecta el rechazo del otro es porque se está rechazando a sí mismo. Nos rechazamos a través del otro. Entonces el proceso para ir superando ese miedo tiene que ver con un proceso de aceptación personal. Por otro lado, en el segundo encuentro hablamos sobre bien, en este proceso ya hemos transitado la parte más interna, que tiene que ver con hablar sobre qué genera el miedo a hablar en público, hablamos sobre los miedos en el primer módulo, sobre por qué aparece el miedo a hablar en público, que tiene que ver con un miedo al rechazo, pero que en realidad lo importante en eso es en dónde o en qué parte de nosotros afecta ese rechazo, que es en el autoestima, y que en realidad es uno el que se juzga. Por más que lo juzguen los demás, en realidad es uno el que se juzga a través del otro. Y que el proceso para ir superando esos miedos tiene que ver con un proceso de aceptación personal. Eso hablamos en el primer módulo. En el segundo módulo hablamos sobre la zona de confort. Ok, una vez que nos aceptamos, para poder ir liberando ese miedo, primero es importante y es necesario animarse a sentirlo, porque la única forma de liberar una emoción es sintiéndola. Y para poder transitar ese miedo es necesario salir de la zona de confort. Para superar el miedo a hablar en público es necesario hablar en público. Entonces, en ese segundo módulo hablamos sobre cuándo surge la zona de confort, cómo sabemos que estamos ahí, cuáles son las fases que tiene esa zona de confort y qué recomendaciones hay para salir de esa zona de confort y por qué es importante salir. Con respecto al tercer encuentro, ya hablamos del qué, hablamos del miedo. En el segundo módulo hablamos de qué forma salir. En este hablamos del cómo hay que estar emocionalmente para permitirse salir de la zona de confort, para permitirse transitar ese miedo y liberarlo, que tiene que ver con aceptar el estado de vulnerabilidad. Como definimos en ese módulo, no quiere decir ser débil, sino todo lo contrario, es tener la fortaleza y la fuerza de poder sentir emociones, porque el permitirse sentir emociones, el conectar con las emociones que tanto miedo le tenemos a sentir y a conectar, es lo que nos lleva a la acción, porque la emoción viene del verbo mover, que tiene que ver con movimiento. Entonces, esas son las bases internas que tenemos o que hemos ido hablando para poder superar este miedo a hablar en público y para poder hacer cada uno y cada una un trabajo personal.